¿Se desploma el oro y la plata? Ojo que lo que está ocurriendo es algo muy interesante. Efectivamente, hemos visto como tras una subida exponencial, prácticamente algorítmica, hemos visto en los mercados como el oro y la plata se disparaban a máximos históricos con subidas que duplicaban lo que es la tendencia habitual en el primer mes de enero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido lo siguiente. Un montón de traders y un montón de personas dentro del mercado ha comprado la narrativa de la pérdida de la posición del dólar como obsesión. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se han dado cuenta de que tomar una posición que se ha convertido en un corto más que abarrotado, lo que se llama un crowded trade en el mercado, cortos de dólar y largos de metales preciosos. ¿Qué es lo que ha pasado? En el momento en el que la nominación de la Reserva Federal ha sido algo que se ha percibido por el mercado como una persona que va a ser positiva y que no va a ser dependiente del gobierno, en el momento en el que Scott Bessent, secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, dice que no va a rescatar al yen, y en el momento en el que el mundo se da cuenta de que el dólar no solamente no se está hundiendo, sino que lo que ha tenido ha sido una corrección dentro de una tendencia que históricamente ha sido con dientes de sierra, pero en la que no ha perdido ni su posición como moneda de reserva del mundo, ni como la moneda más utilizada, en ese momento, de repente, el dólar rebota y se desploman todas esas posiciones apalancadas que se habían tomado en oro y en plata. Pero ojo, no solamente ha afectado al oro y a la plata, ha afectado al petróleo, que tuvo un rebote brutal al principio de año, ha afectado al gas natural, cayendo también de manera muy importante. Es decir, un montón de materias primas y metales que están cotizados en dólares, habían tenido un desempeño muy superior a lo que sería su tendencia habitual por posiciones apalancadas de traders, especialmente en China, además, que lo que buscaban era ganar no solamente con la pérdida de posición del dólar, sino con el aumento de precio de los metales preciosos y las materias primas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el momento en el que el dólar rebota, esas posiciones empiezan a generar enormes margin calls, pérdidas, y tienen que vender, y por lo tanto tienen que comprar dólar y tienen que vender las materias primas y metales preciosos. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Lo que ha ocurrido es que en un mercado menos líquido, como es el caso de la plata, la bajada es mayor, y en un mercado un poco más líquido, como es el del petróleo o el del oro, la bajada es menor. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es el clásico caso de crowded trade, apuesta abarrotada, apuesta en la que había demasiada gente apostando a exactamente lo mismo con un gran nivel de apalancamiento, y ahora se está deshaciendo. Y esto es bueno a largo plazo para los fundamentales. Bueno porque la tendencia a largo plazo del oro y de la plata claramente no ha cambiado. Y desde luego los efectos de este tipo de apuestas se notan muy rápidamente. Vivimos en España un entorno económico de exuberancia. El gobierno habla de una economía que crece mucho más que la media de la Unión Europea y que es la que más crece después de Estados Unidos. Sin lo que no dice, por supuesto, el gobierno es que Estados Unidos crece reduciendo el gasto público y la inmigración, y España aumentando la inmigración y el gasto público. Eso es importante. Y el PIB per cápita se mantiene estancado, etc. Para hablar de todo esto, de lo que tanto hemos hablado, que siempre es un gusto tener en nuestro programa, está con nosotros José María Figaredo, que es responsable de Economía de Vox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que estás en tu casa. Vamos a hacerle a la gente una imagen de dónde está España ahora mismo y cómo se conjuga el hecho de que el gobierno esté dando esta información de auténtico cohete con lo que percibe el ciudadano, ¿verdad? Claro, la realidad en España... A ver, España tiene
dos panoramas que son muy distintos entre sí. El panorama macro, que es el resultado agregado, y luego el panorama micro, que es el individual de cada una de las personas que se encuentran en España. Pensad que en España nos encontramos en una España de prácticamente 50 millones de habitantes. Nunca jamás España se había encontrado en esta situación. ¿Qué supone esto? Que tienes una población muchísimo más grande de la que nunca jamás habías tenido, y esa población consume. Eso es. Consume vivienda, consume contratos de teléfono, consume contratos bancarios, consume en el mercado al ir a comprar, consume en general. ¿Qué hace esto? Que los números agregados, las cifras agregadas de España vayan hacia arriba, porque cada día tienes un consumo adicional que entra por cada gota de nueva inmigración que va accediendo a España. Y eso es importante porque, claro, ha aumentado la población en más de 2 millones de personas. Y no solamente es lo que consumen en ir a la compra, como tú dices, etcétera, sino que suponen mucho mayor gasto público que suma al Producto Interior Bruto también. Miren, esto tiene varias aristas, pero bueno, la realidad es que en infraestructuras y en servicios públicos en España no se ha incrementado sustancialmente el gasto, solo se ha incrementado en capítulo 1, que es contrataciones, claro, que es una cosa que además maquilla las cuentas de trabajo porque cada vez hay en España más funcionarios. Cifra muy interesante, que todos se queden con ella. En España, a día de hoy, ya hay más funcionarios que autónomos. Ya hay más funcionarios que autónomos. 3,5 millones de funcionarios y ha bajado el número de autónomos. Es una cosa, una cifra casi lamentable. Medio millón, ¿eh? Bueno, entonces, al haber muchísima más gente, mayor consumo, hay cifras que aparentan estar mejor. Las ventas de grandes compañías, muchas de ellas van mejor. El IBEX en el último año se ha multiplicado su valor. Estamos en un IBEX en 17.000 puntos que nunca había sucedido en España. Entonces, la realidad bueno, pero eso también hay que recordarle a la gente que el 60% de los ingresos del IBEX vienen de fuera, ¿eh? Que el IBEX no son empresas españolas. No quiero, lo quiero poner solo como una imagen, como un ejemplo. No digo que la correlación sea exacta, pero como un ejemplo. Sin duda, a las compañías de teléfonos en España les va mejor, a las compañías eléctricas les va mejor, a muchas de las compañías de consumo, de venta del día a día también les va mejor. ¿Por qué? Porque hay mucho más consumo. Sin embargo, el español medio cada día gana menos. Porque la realidad es que aunque el PIB se incrementa en bruto, si hacemos el análisis del PIB per cápita, por cada español, por cada persona que está en España, la situación va cayendo. De hecho, han publicado recientemente una gráfica que no dice nada nuevo, pero en los últimos 30 años el salario real medio en España está totalmente estancado. Llevamos 30 años, piénsenlo todos, 30 años de salarios estancados. El empobrecimiento es mayúsculo. Y salarios estancados mientras que el nivel de vida va subiendo, que los servicios se deterioran, que las dificultades para llegar a fin de mes cada día son mayores. Si hacemos esta comparativa con otros países, Estados Unidos el salario medio se ha multiplicado. Claro. Polonia, Hungría, el salario ha crecido muchísimo. En Alemania, en Francia ha crecido menos, pero desde luego ha crecido. España está totalmente estancado. Nos encontramos en uno de los niveles más bajos de la OCDE. Y esto redunda en un empobrecimiento generalizado de los españoles. Fíjate qué interesante esto que acabas de decir, porque claro, la gente efectivamente dice, oye, a mí me lo dicen, ¿no?, por la calle, si la economía va tan bien, ¿por qué es cada vez más difícil comprar? Y claro, efectivamente, el consumo aumenta, pero las cosas que compran son distintas. Se ha desplomado el consumo de merluza, por ejemplo, ¿no? Otra cosa interesante es esta, dices, claro, los salarios reales, los salarios medios no se han movido, pero es que los salarios reales netos, decir, después de impuestos, han caído. Y claro, un montón de gente dice, oiga, échele la culpa a los empresarios, no al gobierno. No, échele la culpa al gobierno, que es el que está llevando a cabo las políticas que hacen que la productividad no crezca y por lo tanto los salarios no crecen, y al no crecer los salarios y encima de dispararte los impuestos, vas y los salarios reales netos bajan, ¿no? Hay otro gráfico muy interesante en el que nos indica cómo la realidad de los salarios en España es que los salarios netos reales han caído un 3,8%, es decir, estamos en lo que sería desde el año 2018, primer trimestre del 2018, el salario neto real actual es un 96,8%, o sea, un 3,2% de caída en estos años. Pero, sin embargo, la recaudación tributaria asociada a estos salarios es un 114,9%, o sea, ha crecido un 14,9%, la recaudación en cotizaciones es un 5,1% mayor. Es decir, se ha incrementado la recaudación. Claro. Y sin embargo el salario real ha bajado. ¿Por qué? Porque la presión fiscal ha subido muchísimo, el estancamiento salarial, que la inflación que lo devora, en definitiva.
empobrecimiento para los españoles. La hacienda pública cada día recauda más, pero los españoles están cada día peor. Y lo cierto es que en esta tesitura nos encontramos además con la otra cara de la cuestión. El panorama macro crece. Crece porque ha entrado en España desde el 2018 básicamente entre 2,5 millones y 3 millones adicionales de personas, inmigración neta recibida. Esto son la parte legal. La parte ilegal no existen cifras. Bueno, estamos en esas cantidades. Y en esas cantidades lo que nos encontramos es que la presión sobre la demanda general es brutal. Claro. Vivienda. Claro. Tú al final te encuentras con que cada año en España se crean muchos más hogares. Creación de hogares es una figura que representa nuevas entradas al país, divorcios, niños que se independizan. Al final, personas que se convierten en demandantes de una vivienda. Se crean muchos más hogares que viviendas construidas. Claro. ¿En qué te encuentras? Casi el doble, además. Demanda disparada, oferta raquítica. Esa oferta raquítica, que además normalmente el primer hogar que se constituye se suele constituir con alquiler. Claro. Tú llegas de un inmigrante cualquiera que llega, no tiene normalmente capacidad para adquirir, salvo, otra cuestión que vamos a hablarlo ahora, un chaval que se independiza, lo mismo. ¿Y qué has hecho con el alquiler? Has constreñido la oferta de alquiler. La relación de viviendas anunciadas para alquiler en Idealista a día de hoy es la mitad de la que estaba alquilada o anunciada hace, ¿no? Creo que son 5 años el lapso, la mitad. Se nota. La aprobación de las leyes de vivienda de este gobierno ha supuesto una retirada masiva de vivienda del mercado de alquiler. Tienes una inseguridad tremenda, al final, piensen todos también quienes nos escuchen, el 90% de las viviendas en alquiler en España están en manos de particulares. Entonces es pues su suegra, la abuela de no sé quién, alguien que tiene un piso adicional para alquilar. ¿Y qué hacen? No alquilarlo. Claro, pues están aterrorizados. Entre el miedo a que no te paguen, el miedo a la ocupación, el miedo a la inseguridad jurídica general en la que se ha introducido a los propietarios al vender una supuesta política social con el balance y con el patrimonio del particular, que para eso pagamos todos un montón de impuestos, si quieren hacer políticas sociales y si quieren pagarle el alquiler a las personas, eso que llaman vulnerables, que lo hagan vía los presupuestos, no con el patrimonio de los ahorradores, ¿verdad? Eso es. Y entonces al final lo que nos encontramos es con una oferta de vivienda raquítica y una demanda disparada. Claro. Y esa demanda disparada tiene dos caras que la convierten en una amenaza terrorífica. Por un lado, por la parte baja, los españoles más vulnerables, que normalmente hubieran sido beneficiarios de las viviendas sociales que hubiese, pocas o muchas, pero hubiesen sido ellos los beneficiarios, de repente se encuentran con que han accedido a España, pues eso, casi 3 millones de personas que normalmente están en una situación económica peor que ellos. Y entonces entran más rápido. De tal forma que los españoles empobrecidos ya no tienen derecho a una vivienda social. Lo tienen esos inmigrantes que están en una situación económica peor, que tienen unos baremos superiores. Y por otro lado, tenemos a gran parte de fondos extranjeros o de extranjeros con mucho dinero que se han beneficiado de algunas políticas fiscales mejores que las que tienen los propios españoles, que adquieren vivienda de alto poder adquisitivo por arriba. ¿Qué sucede eso? Que hay una presión en la parte alta del poder adquisitivo. Eso supone que el español que tradicionalmente hubiera comprado en zonas muy caras, compra en las zonas de tipo 2, tipo 3, tipo 4, y así se va presionando la demanda hasta que de repente el españolito medio queda estrangulado en una especie de sándwich, por arriba, por los súper ricos que han venido de todo el mundo, y por abajo, por una casta de desheredados que también ha venido de todo el mundo. ¿Qué sucede? El españolito de a pie no llega a fin de mes, no tiene vivienda y se encuentra en la peor situación en la que nunca jamás se la había visto. Con además unos servicios deteriorados que no estaban configurados para 50 millones de personas en España. Claro, porque yo creo que esa es otra parte importante, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí que en España se llenase de súper ricos, pero bueno, yo lo que veo que es increíble es que con una recaudación récord y el gobierno que más está recibiendo de dinero en cuanto a fondos Next Generation, etcétera, el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, los servicios públicos lo único que hacen es empeorar. Se ha acostumbrado a la gente a que el tren llega tarde, el tren traquetea, los servicios son malos. Bueno, en el tren te juegas la vida. Sí. Que eso estaba fuera del panorama.
Fíjate que yo lo que me pareció alucinante en los 2 últimos años ha sido cómo poco a poco te has ido acostumbrando, yo voy mucho en tren, poco a poco te has ido acostumbrando a, primero, a que vas a salir tarde. Segundo, obviamente a que no vas a llegar a la hora. Tercero, a que te tienes que tomar un paracetamol porque el tren va todo el tiempo traqueteando y te vas poco a poco acostumbrando, ¿no? Es un desastre. Pero eso sucede no solo con las infraestructuras ferroviarias. Bueno, quien vaya por carretera, no sé si nos escuchará algún transportista por carretera. Claro. La situación de las carreteras españolas es terrorífica. Y además las carreteras españolas, que cualquiera diría, bueno, al menos son gratis. Bueno, si algún asturiano nos está viendo, claro, el peaje del Huerna lo han subido este año. Lo han subido de nuevo, a pesar de la promesa socialista de quitaremos el peaje del Huerna, los gobiernos socialistas autonómicos siempre lo prometen. Y los gobiernos socialistas de España también. Y sin embargo el peaje del Huerna no solo sigue, sino que además ha subido. Ha subido a pesar de que la carretera está en un estado lamentable. Hubo un Argallo hace pues un año, cayó una parte de la carretera y siguen sin haberlo reparado. Fíjate. Siguen con una desviación hecha en la autopista y a pesar de eso te cobran más que nunca. Esa es la situación de España. Y fíjate otra cosa que a mí me alucina, que es el colapso de la red eléctrica. Que es que ya nos hemos acostumbrado a que todos los meses Red Eléctrica tiene que apagar a la industria, los que se llaman clientes interrumpibles, apagar a la industria para evitar apagones, lo cual cuesta millones de euros a España y a las empresas y, por supuesto, bueno, esas empresas reciben una compensación, pero no es ni comparable a que no puedas producir, obviamente. Nos hemos acostumbrado a que Red Eléctrica, el 80% de las solicitudes de conexión de la industria no se atienden. Hay 350.000 viviendas, volviendo a lo que tú decías, que no tienen acceso a electricidad. Es que eso es otro cuello de botella brutal, ¿no? Pero todo el mundo tiene que entender que al final la falta de infraestructuras en un país tiene consecuencias muy graves. Claro. Al final esto está siendo un cuello de botella tanto para la industria como para la vivienda, que son puntales esenciales del bienestar en España. Si no tienes industria, poco a poco el empleo va cayendo en España y caerá. Y caerá. Esa es la situación, esa es la realidad. Y a su vez, si no tienes vivienda, los precios de la vivienda seguirán disparándose y al final el acceso a la vivienda se va a convertir en prácticamente imposible, sobre todo para las clases medias en España, que es, por cierto, lo que mueve un país. Claro. Un país sin clase media es un Estado fallido. ¿Estamos viviendo en España, según tú, una destrucción de la clase media? Sin duda ninguna. Claro. Y para que todos nos entiendan, antes Daniel lo has mencionado de pasada, en España hay una estadística y es que en los últimos años ha caído el consumo de pescado fresco, verduras frescas, hortalizas, frutas, aceite de oliva. Ese consumo está cayendo. A pesar de que estamos en una España de 50 millones de habitantes, el consumo total de estos productos cae. Yo me he dado cuenta, yendo al supermercado, de mirar a lo que compra la gente, y yo vivo, debo decir, en un área que se supone que es privilegiada, viendo lo que compra la gente, cómo ha cambiado el porcentaje de los paquetes que son lo que compras en la carnicería fresca, en la pescadería, etcétera, ¿sabes? Que es un paquete frente a los envasados. Frente a los envasados. Pero es que, sin embargo, se ha multiplicado el consumo de arroz, el consumo de pasta y el consumo de aceite de girasol. Claro. En España, a su vez, tengan estas cifras, empobrecimiento del español. Sí. Y al otro lado, se han multiplicado las plazas en colegios privados, universidades privadas y el número de beneficiarios de un seguro privado. ¿Y esto por qué es? ¿Porque al español le apetezca gastar? No. Porque los servicios públicos ya pagados con tus impuestos, que antes te prestaban el servicio, cada vez son más defectuosos, más insatisfactorios y mucha parte de la población se ve obligada a acudir a una solución privada. Claro. Esa es la realidad. Entonces tenemos empobrecimiento de los españoles, destrucción de los servicios públicos que anteriormente garantizaban, vivienda absolutamente inaccesible, industria en caída libre y, mientras tanto, salarios reales estancados. Claro. La situación en España es catastrófica y esto va a acabar pinchando por un lado u otro. Bueno, yo creo que lo que pasa es que está pinchando, pero como está pinchando de manera lenta, te venden el dato macro agregado, mientras todo el mundo va
acostumbrándose, como los cangrejos en el agua caliente, se va acostumbrando a que los servicios públicos son una basura, a que lo que está pagando de impuestos cada vez sea mayor y además que cada vez sea más pobre. Ese empobrecimiento lento es brutal, porque claro, se ve en generaciones, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema. Y comentabas una cosa que me gustaría... claro, estamos hablando toda esa combinación de cosas, pero inmediatamente lo que te dicen es, oiga, es que, ¿y usted por qué dice entonces que hay que bajar los impuestos? ¿De acuerdo? Claro, es que lo que muy poca gente se da cuenta es que el deterioro de las infraestructuras no viene porque se paguen pocos impuestos, sino porque la cantidad de dinero que se genera para el sector de infraestructuras se va a gasto clientelar y a toda esta cantidad de gastos completamente innecesarios. Solo por poner un ejemplo, en España, en el año 24, aún no tenemos las cifras del 25, en el año 24 se gastaron 42.000 millones de euros en subvenciones directas. 42.000 millones. Es que y solo tenemos las que están por encima de 100.000 euros. Es que es una Todas aquellas que están en 99.999,99, esas no aparecen. Por encima de 42.000 millones de euros. Es una salvajada. Y solo eso ya te resolvería pues, una bajada del 50% del IRPF, por ejemplo. Claro, y 5.000 millones que se gastan al año en Agenda 2030. Ya me explicarán ellos para qué hay que gastar 5.000 millones en Agenda 2030. 4.500 millones en asuntos económicos, que es cualquier cosa. Claro. 10.000 millones en transición ecológica, para luego... Pero más detalles. Miren, las comunidades autónomas, ya saben que en España es un Estado que está descentralizado, entonces una parte de la financiación nacional se dedica directamente a las comunidades autónomas. Entonces la financiación toda las comunidades autónomas son aproximadamente 280.000 millones de euros al año. Quédense con esa cifra, 280. Estos son datos del año 24, 280, más o menos. De ese importe que se da a todas las comunidades autónomas, se gasta en sanidad, justicia, educación, dependencia y seguridad, que podemos convenir que son más o menos lo esencial. Las comunidades autónomas, en esas partidas que son las esenciales, se gastan aproximadamente 130.000 millones de euros. Fíjate, ¿Dónde está el resto? 150, ¿eh? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde se han ido esos 150.000 millones de euros? Y entonces nos dicen, no se puede recortar. Bueno, estoy seguro de que esos 150.000 millones de euros podemos empezar a meterles la tijera mañana. Claro. Mañana. Y yo creo que es muy importante lo que tú has dicho. Empezar a meter la tijera en partidas de eso que llaman el chocolate del loro, ¿no? Es decir, ir con el lápiz rojo. Yo lo llamaba el lápiz rojo, claro, en el año 2011-2012. Ir con el lápiz rojo porque, claro, dicen, no, el grupo 1 no se puede recortar, el grupo 2 no se puede recortar, el grupo 3 no se puede recortar. Un momento, se puede recortar haciendo un montón de eficiencias que además son, yo creo que es lo lógico, ¿no? Al final se llama administración porque debería administrar, ¿no? Eso es. Y la última cuestión, que también es relevantísima, las pensiones. Bueno, claro. En el año 95 se constituye la Comisión del Pacto de Toledo. La Comisión del Pacto de Toledo, para quienes no lo sepan, es una especie de reunión de los políticos de todos los partidos en la cual se supone que van a alcanzar grandes acuerdos de consenso con respecto a las pensiones, para solucionar la situación de las pensiones. Bueno, esa comisión se celebra siempre a puerta cerrada. No sabemos lo que hay ahí ni lo que se habla. Pero en el año 95, en la sesión de Constitución, sí que están los discursos escritos. Entonces, en esos discursos, todos los problemas que se analizan en el año 95 son exactamente los que tenemos a día de hoy. Envejecimiento de la población, pérdida salarial, inflación disparada que no logra compensar la falta de rentabilidad, necesidad de financiar la pensión, la caja de las pensiones, vía impuestos, transferencias. Ya saben todos que por un lado están las cotizaciones a la Seguridad Social, que en teoría pagan las pensiones, debería ser un cajón estanco, pero que la realidad es que cada año pierde dinero y tiene que financiarse vía impuestos. Sí. Bueno, eso además cada vez más. Es decir, antes claro, decían, no, solamente es el último mes el que hay que pagar con transferencias. Ya son, creo que 4. Y eso se ve en el año 95. Y desde el año 95 hasta el año 25, 30 años, no han hecho nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que acometer una reforma integral del sistema de las pensiones y conseguir que el sistema sea viable. Claro.
Lo primero, sacando todas las pensiones no contributivas y todos los gastos que no tienen nada que ver con las pensiones contributivas de la Seguridad Social y a los presupuestos, porque es una manera de engañar a la gente. Claro, sí, no es una pensión, es un impuesto negativo. Eso tiene que estar en los presupuestos. Pero dicho esto, ¿esa reforma se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo. Tenemos el ejemplo de Chile, tenemos ejemplos en los países nórdicos, en Suecia, en Alemania. Dinamarca. Lo hemos visto cómo se ha modificado el sistema de pensiones, pasándolo de un sistema de reparto directo. De nuevo, para quien no lo sepa, lo que hoy paga un cotizante directamente se va a pagar las pensiones de los actuales. La pensión de hoy. Ese dinero no se capitaliza, no se invierte, no genera riqueza. Pues cambiemos el sistema. Habrá una parte de reparto, solidaridad, pero luego el grueso deberá estar en un sistema de capitalización. Los sistemas son infinitos, hay diversidad de sistemas, hay variedades, se puede hacer así, se puede hacer, pero que el dinero genere. Y que un trabajador que empieza a trabajar hoy y se va a jubilar dentro de 35 o 40 años, que ese dinero que él va cotizando, ese dinero genere, que el interés compuesto vaya generándole riqueza para que pueda recogerse en el año de la jubilación. Y eso se puede hacer. Exige una inversión del Estado inicial, la exige, pero exige planificación a largo plazo, que es lo que España no ha tenido. Sí, y sobre todo exige dejar de mentirle a los jubilados, ¿no? Porque a mí me parece muy triste que se utilice como arma política las pensiones. A mí me parece muy triste que el gobierno venga y diga, es que fíjate, yo os he subido las pensiones. Tú no has subido las pensiones, tú no subes las pensiones. Las pensiones, si las estás subiendo por encima de lo que hay, las estás endeudando, que es lo que está haciendo este gobierno, ha multiplicado por 4 la deuda de la Seguridad Social, ¿eh? Si nos escucha algún pensionista, es importante que entiendan esto. Cada vez que el gobierno hace una promesa de subir las pensiones sin adoptar las reformas necesarias, lo que está haciendo en realidad es debilitar un poco más el sistema. El gobierno sabe que a este ritmo, en 10, 15 años, como sigan así, se acaban las pensiones. Y ahí hay una cosa que a mí sí me interesa, porque claro, este gobierno ha tenido la desvergüenza de hacer esta política de populismo con las pensiones, multiplicando por 4 la deuda de la Seguridad Social, pero se ha comprometido con Bruselas a que en el año 2028, si las cuentas no cuadran, va a haber que hacer un cambio estructural. Claro, pero es que el Partido Socialista sabe que la probabilidad de que él esté en el gobierno en el año 28 es muy baja. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Le España? está pasando... Pero es lo que ha pasado en España durante décadas. Tú adoptas medidas sabiendo que el que se enfrente a las consecuencias será el siguiente. La cola del y a ti te da Starbucks. igual. Y tú dices, oye, mira, transporte gratis para todos. Y de repente se ven las consecuencias. Pensiones, subo las pensiones, lo que haga falta. Y de repente se ven las consecuencias. Esa es la realidad. Ahora, el problema ahí, si nos ponemos en la tesitura, es que ese es el momento. Claro, ellos lo están haciendo desde el punto de vista, es la misma política que el peronismo, ¿no? El peronismo en Argentina lo que hacía es que te dejaba unas gigantescas bombas de relojería para que el que llegase detrás le explotasen en la cara y entonces perdiese las elecciones y volviesen ellos otra vez a hundir a la población, pero como la población pues iba empeorando poco a poco, pues entonces ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que es una gran oportunidad para entonces, en ese 2028, plantear ese cambio a que haya un sistema mixto o de capitalización, como lo tienen todos los países líderes de nuestro entorno, y se despolitice el tema de las pensiones. Sí, bueno, es complicado que se despolitice, sobre todo porque están enfrente mentirosos profesionales. Bueno, pero quiero decirte que a ver, aquí estamos todos para soñar, ¿no? Pero yo creo que es importante, no, pero sobre todo no es para soñar, es que las personas, o sea, la razón por la que hay tal descontento entre los jóvenes y tal desafección con la política y no con la política, sino con los políticos que están en el poder, es el hecho de que ellos ven, los jóvenes, que no son tontos, que aquí se están multiplicando los desequilibrios para mantener un sistema insostenible que, uno, le van a pasar la factura a ellos, dos, ellos no van a beneficiarse. Jamás. Le van a pasar la factura nada más. En las actuales circunstancias, los jóvenes de hoy en día que empiezan a trabajar no van a cobrar una pensión ni de broma. No, espera.
la van a cobrar. Lo que pasa es que el otro día me lo preguntaron, me decían, ¿vamos a cobrar una pensión de 2.000 euros? Y le digo, probablemente. La pregunta no es esa, la pregunta es cuánto vas a poder comprar con 2.000 euros. Una barra. Claro, es decir, la utilización del inflacionismo para ir erosionando el poder adquisitivo lo están viviendo los propios jubilados ahora, que no solamente reciben, fíjate, entre la inflación y los impuestos, esta subida que dice el gobierno se queda en prácticamente nada para el 80% de los jubilados. Así es. Así es. Entonces, ahora ya que ya hemos deprimido a nuestra audiencia, vamos a hablar de las soluciones. Miren, nosotros desde Vox tenemos claro que esto puede cambiar y que esto cambiaría en un lapso relativamente breve de tiempo. Y al final el ejemplo es como el de la bicicleta que va con la zapata pillada, ¿no? Entonces vas pedaleando y parece que no logras avanzar. En el momento en el que esa bicicleta le quitas el elemento que está estorbando, esa bicicleta echa a andar. Sí. Eso es lo que hay que hacer. La economía española está frenada por un socialismo que la controla desde hace 30 años. Piensen que el PSOE rojo y el PSOE azul llevan aplicando medidas socialistas en la economía los últimos 35 años de gobiernos. Al final, cualquiera que vea la evolución de la deuda de España ve cómo no para de subir. Quien vea la evolución de la recaudación en España ve que no para de subir. Lo que hay que hacer es dar un giro de 180 grados. Y en el momento en el que eso se haga, las cosas pueden cambiar. Piensen en países que han cambiado su estructura económica en lapsos muy breves de tiempo en nuestro entorno. Irlanda, sin ir más lejos. Y el ejemplo de España no tiene por qué ser Irlanda. Simplemente es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas. Se pueden cambiar las cosas. ¿Puede volver la industria de España? Puede. ¿Cómo? Adoptando una política industrial real. Adoptando de nuevo un sistema para que las redes sean capaces de abastecer de energía eléctrica barata, suficiente y previsible a toda la industria que desea instalarse en España. España tiene grandísimos potenciales. Tenemos ingenieros líderes mundiales en infinitas especialidades. Los ingenieros de caminos españoles son brillantes a nivel mundial, los ingenieros de telecomunicaciones también. En definitiva, tenemos muchísimas opciones y podemos explotarlas. Y lo que desde Vox queremos es que el día en que lleguemos al gobierno tenemos un paquete de medidas preparado para ir suprimiendo toda esta normativa que es un lastre auténtico para los españoles y que en un lapso muy breve las cosas empiecen a despegar. Se puede, se puede. La idea es como en Irlanda, como en Argentina, como en Estados Unidos, que no solamente se controle el gasto y se reduzcan los impuestos, sino que además se crezca más. O sea, es doble. Claro. Eso es, ¿no? Eso es. Bueno, y el crecimiento en los análisis económicos que nosotros hacemos, el elemento del crecimiento, que eso es lo típico en los programas políticos, nosotros tenemos un cálculo del gasto que prevemos eliminar, macheado con el ingreso que estamos dispuestos a reducir. Claro. Con un extra para ir eliminando déficit. No incorporamos el mayor crecimiento que creemos que tendría la economía. En las estimaciones de consolidación fiscal no incluís mayor crecimiento. Es decir, son unos cálculos está bien. Absolutamente prudentes. Eso está bien, claro, eso está bien, porque luego, claro, eso es importante para no fiarlo al crecimiento económico exclusivamente, pero es que es verdad, es que, a ver, claro, España ahora mismo te está dando un crecimiento de Producto Interior Bruto per cápita del 0,8%, es decir, 0% de aumento con respecto a la media de la eurozona en PIB per cápita. El PIB sube, como tú has dicho, inmigración, fondos europeos, todo eso, como para no crecer, ¿entiendes? Pero claro, piensas, 0,8% de crecimiento de PIB per cápita entre el año 2017 y el 2026, según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto per cápita de España solamente va a crecer un 1,1%. Es un desastre. Estamos hablando de una década perdida. De flat, eso con el aumento de gasto público. Entonces dices, que España no puede tener un crecimiento de PIB per cápita de 1,9, 1,8 como mínimo, como es el caso de Estados Unidos, ahora, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos era por debajo de 1 y en un año ha pasado a 1,9, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente vuelva a tener también un poco de ilusión
por un proyecto de España que no sea el de... Yo creo que lo que ha pasado con Europa es que los partidos mayoritarios se han acostumbrado tanto a que no se cambia nada que se presentan como el contable de lo que ha hecho el anterior. Y a ver, yo no sé si tú alguna vez has llamado a tu contable con alegría, pero nadie se ilusiona por llamar al fontanero o por llamar al contable, ¿no? Hay que presentar un proyecto que diga, este país tiene que estar ahí, ¡pa! España creciendo. puede crecer, España tiene margen para crecer, España tiene capacidad para crecer. Para crecer de verdad, y lo ¿no? que hay que hacer, disparando el eso es, y lo que hay que hacer es poner las circunstancias para que los españoles empiecen esas bicicletas dejen de ir frenadas y empiecen quitarle esa bota despegar. Regulatoria, ¿no? Eso es, que es una porción para que parte de lo que tenemos incluido y para que todos nos entiendan. España tiene a día de hoy 18 leyes de carreteras. 18 leyes de carreteras. 17, una por cada autonomía y la 18ª, la nacional. Ya. Esa es la realidad de España y esto se multiplica en tantas otras cuestiones. Los sistemas operativos de la justicia en España están troceados por regiones de tal forma que hay sistemas operativos que no se entienden entre sí. Te encuentras con que si quieres ejecutar una sentencia en un lugar que no tiene el sistema operativo que el lugar en el que ha sido dictada, tienes que ir con la sentencia física, impresa, sellada, para ejecutarla. Esto es terrorífico. Leyes de empaquetado. España tiene distintas leyes de empaquetado de alimentos, de productos. Al final esto es un lastre económico terrorífico. Normas respecto a la paletización de los productos. Sí, hombre, eso sí, eso me lo han contado a mí. Pero es terrible. Vamos. Es decir, la estructura en la que un transporte coloca en los palets su producto no sirve en según qué comunidad autónoma. Hay que acabar con esto. Nos estamos volviendo locos. Hay que acabar con esto. Y ahora tenemos por fin a Alemania, que se ha despertado, o parece que empieza a despertarse, o por lo menos lo dice. Tenemos el ejemplo de Italia, que lo está haciendo. Tenemos el ejemplo de una Unión Europea en la que hay cada vez más gente que dice esto se tiene que frenar o caemos todos, ¿no? Miren, en la Unión Europea cada vez más en los países vecinos nos encontramos con que en Francia el partido con el que Vox tiene mayor entendimiento, que es Rassemblement National, el partido mayoritario. En Italia, partido de gobierno. En Alemania empieza a ser partido mayoritario, está ahí entre el segundo y el primero. En Hungría, partido de gobierno. En Polonia, partido mayoritario, aunque los dos segundos se han agrupado. En Portugal, veremos, pero partido mayoritario. Esa es la realidad. Europa está cambiando. Sí. Y Europa va a dar un giro y el péndulo va a pasarse al otro lado. Y las cosas están cambiando. Así que, por favor, que todo el mundo tenga muchísima esperanza, porque las cosas van a cambiar y España volverá a la senda del crecimiento más pronto de lo que se espera muchos. José María, muchísimas gracias por venir al programa. A ti, Daniel. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money Markets y todos los espectadores quiero hablar de un tema que me llama muchísimo la atención. María Jesús Montero, desde el Ministerio de Hacienda, ha sacado una nota de prensa diciendo que las cosas van fenomenal porque hemos sido capaces de reducir el déficit de la Administración Pública del Estado en un 37% en los 11 primeros meses del mes. Vamos a ver lo que dice la nota, porque la nota es para enmarcarla. Dice que la Administración Central del Estado y sus organismos autónomos han generado un déficit de 30.000 millones, 8.000 millones menos que el año pasado, sí. Y que la Seguridad Social ha tenido un superávit de 8.500 millones, 4.000 millones más que el año pasado. Es decir, que hemos reducido de forma sustancial el déficit a 21.000 millones de euros, cuando el año pasado eran 34.000 millones de euros. Joder, no está mal, reducir en 13.000 millones de euros el déficit y dejarlo solo en 21.000 millones suena como muy apetecible. Ahora bien, aquí hay cosas que no cuadran. Primero, superávit en la Seguridad Social de 8.500 millones, si hemos tenido que transferirles 45.000 para poder pagar y han tenido que pedir 10.000 millones de euros en deuda nueva. ¿Cómo es posible que si les hemos tenido que mandar 45, solo estemos dando 30.000 en la Administración General del Estado? Es decir, que han tenido superávit en la Administración General del Estado. No, eso es imposible. Pero es que más imposible es. Fíjate, 21.000 millones de déficit en 11 meses.
¿Sabes en cuánto se ha tenido que incrementar la deuda de la Administración General y de la Seguridad Social en conjunto con respecto a noviembre del año pasado? 117.000 millones de euros. Es decir, que para tener que pagar 21.000 millones de déficit hemos tenido que pedir 117.000 millones de euros. Aquí solo ha podido pasar dos cosas. Una, que Carlos Cuerpo sea idiota y se haya pegado un pasote en comprar deudas de forma innecesaria, en emitir deuda de forma innecesaria. No veo yo al ministro de Economía demasiado idiota, sino todo lo contrario. Otra cosa es que no comulgue ni comulguemos con su forma de manejar los temas. O dos, es que María Jesús Montero y el Ministerio de Hacienda nos mienten con la cifra de déficit. No puede ser que con un déficit de 21.000 millones de euros este país haya tenido que pedir prestados en deuda nueva 117.000 millones de euros. Se ponga María Jesús Montero como se llama. Esto es imposible. Así que, si tú tienes alguna explicación, me encantaría escucharla, y si además se la cuentas a todos tus espectadores, no me avises, no dejes de avisarme, porque creo que esto sería infalible, sería para el Premio Nobel de Economía. No hay manera de justificar 21.000 millones de déficit y 117.000 de deuda nueva. En cualquier caso, lo quería colocártelo encima de la mesa, sobre todo para que todos los espectadores de Money and Market sean conscientes de dónde está en estos momentos la situación de la contabilidad nacional detrás de María Jesús Montero. Increíble, pero cierto. Esto es una locura. Volatilidad en el mercado y algunos cambios relevantes, pero en general la tendencia a largo plazo no cambia. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con los gráficos de la semana. Empezamos. Fortísima corrección de la plata, una caída brutal generada por esas apuestas apalancadas que buscaban no solamente que subiese la plata, también el oro, y que además tenían como contrapartida una posición neta corta en dólares. Al tener una posición corta en dólares muy apalancada y larga en plata, el hecho de que el dólar rebotase obliga a un montón de estos traders a cerrar sus posiciones porque empiezan a perder, saltan los margin calls. ¿Te acuerdas de los margin calls de la crisis y de la famosa película La Gran Apuesta? Bien, pues aquí unas apuestas demasiado apalancadas utilizando el dólar como, digamos, fuente de financiación. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que el dólar rebota, y ha rebotado ya el índice del dólar por encima de 97, se acaba esa apuesta y tienen que vender rápidamente, incluso a cualquier precio, porque no se pueden pagar los requisitos de colateral. Eso no cambia la tendencia a largo plazo. Fíjate en la tendencia a largo plazo. Claramente no es un factor de cambio en cuanto a la tendencia a largo plazo, pero desde luego se tendrán que limpiar esas posiciones muy apalancadas para que vuelva a retomar una tendencia que tenga más que ver con los fundamentales y menos que ver con esa narrativa antidólar que ha consumido al mercado plañidero con esas visiones completamente maniqueas con respecto al presidente Trump y a Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. Efectivamente, el dólar rebota con fortaleza, rebota al nivel de 97, es decir, que se mueve el índice del dólar cerca de lo que ha sido su nivel entre el año 2014 y el año 2024, en el que ha habido dientes de sierra, pero si ves la tendencia a largo plazo, el dólar está muy por encima de los niveles a los que estaba en el año 2007, 2008, cuando esa misma gente que ahora te habla de la destrucción y del final del dólar y todo eso, esa misma gente te hablaba de un dólar competitivo, porque es que los presidentes importan y un mercado que está completamente tomado por la socialdemocracia plañidera, por esa visión del colectivismo amable, etcétera, resulta que un dólar a 97 les parece que es el colapso del dólar y un dólar a 87 les parecía un dólar competitivo. Vamos al siguiente gráfico.
Y efectivamente, la evidencia empírica de que no hay un abandono del dólar está en la demanda de los bonos de Estados Unidos. La demanda de los bonos de Estados Unidos no solamente está a niveles muy potentes, sino que ha aumentado. Fíjate, en el caso del bono a 2 años de Estados Unidos, la demanda 2,5 veces la oferta. En el caso del bono a 10 años y del bono a 30 años de Estados Unidos, la demanda por parte de inversores 2,4, 2,3 veces. Es decir, dentro de lo que es una demanda que duplica a la oferta. Duplica. Importante, ¿no? Todo eso de la desdolarización es un cuento. Vamos al siguiente gráfico. Efectivamente, la nominación del candidato para la Reserva Federal del presidente Trump ha despejado un montón de dudas sobre la supuesta falta de independencia de la Reserva Federal. El candidato claramente percibido por el mercado como alguien que va a ser pues tan independiente o tan dependiente como han sido los anteriores. Es decir, la evidencia de que los gobernadores y los miembros de la Reserva Federal en realidad no son independientes, siempre son dependientes del estatismo, siempre son dependientes de poner por encima a los estados, por encima del control de la inflación, que creo que es algo bien obvio. ¿Qué es lo primero que ha hecho el mercado? Descontar 2 bajadas de tipos, que es lo que llevamos diciendo mucho tiempo. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, además, otra mantra que se hunde. Se disparan los aranceles. La evidencia, gracias a Thornton Schlock de Apollo Research, es que las presiones arancelarias no solamente no están subiendo, sino que se mantienen completamente estables. Ahí lo puedes ver como la media de la tarifa efectiva de los aranceles efectivos en Estados Unidos se mantiene perfectamente estable, y eso es lo que se ha acordado en los acuerdos comerciales. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico, otro factor esencial para entender por qué el mercado continúa en posición alcista a medio y largo plazo. No hay un gran cambio. ¿Por qué? Porque las condiciones financieras son muy laxas. Vamos al siguiente gráfico. Y en este siguiente gráfico lo que podemos ver es que la eurozona empieza a mejorar ligeramente. Por fin suben los salarios reales en la eurozona, algo positivo porque durante todo este tiempo, ahí aparece, cortesía de JP Morgan, la subida de salarios nominales, durante todo este tiempo la subida de salarios reales era negativo. Empezamos a ver subida de salarios reales y además reducción del desempleo, algo muy positivo, pero ojo que lo que es la holgura laboral es muy elevada en la Unión Europea, y esto es importante porque en la eurozona tienes países como España que esconden una enorme cantidad de empleos que, digamos, no aparecen como parados, pero que en realidad son personas que están no solamente apuntadas a los servicios de empleo, sino además, en muchos casos, cobrando lo que son subsidios de desempleo. Importante, sería bueno ver este gráfico con la holgura laboral. Vamos al siguiente gráfico. Y efectivamente, ya para terminar, hemos visto un montón de cosas sobre la economía global, y otro elemento esencial es qué es lo que está haciendo China. En China, la demanda de petróleo está claramente reflejando que la economía china está en un proceso de ralentización, pero ojo, dentro de lo que es la tendencia que justifica un crecimiento del 4 al 5%. Por lo tanto, la demanda de petróleo nos está reflejando que China no solamente continúa siendo un fuerte consumidor de petróleo, sino que la demanda está por encima de la media de los últimos años, y lo que es más importante, esa demanda se mantiene de manera que es coherente con un crecimiento del 4 al 5%. Por lo tanto,
¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Hemos visto, uno, que el movimiento agresivo del dólar y la plata ha venido de unas apuestas apalancadas en contra del dólar que inmediatamente han tenido que darse la vuelta. Hemos visto que el crecimiento global se mantiene relativamente estable, pero claramente lejos del nivel de recesión, que China crece por encima de ese 4% y que la nominación a la Reserva Federal no ha sido ese elemento de disrupción de mercados que algunos esperaban. Sigue defendiendo la libertad.